El día de hoy vamos a abordar el tema síndrome de ovario poliquístico. Y para ello vamos a iniciar haciendo un pequeño recordatorio anatómico. Los genitales internos están conformados por útero, tubas uterinas con sus partes y ovario. El día de hoy nos vamos a centrar en ovario y vamos a empezar con la primera diferencia entre quistes de ovario y síndrome de ovario poliquístico. Cuando hablamos de quistes de ovario, es simplemente que los folículos ováricos han madurado por estimulación de la hormona folículo estimulante, sin embargo no se ha logrado la ovulación. Entonces se van quedando los folículos maduros en la periferia del ovario y a eso le denominamos poliquistosis ovárica. Cuando decimos síndrome de ovario poliquístico nos referimos a esta característica ecográfica, además de un conjunto de sintomatología que a continuación vamos a tratar en el resto del video. Y quistes de ovario es solo el acúmulo de líquido o puede ser compuesto en el caso de que haya también un componente sólido dentro de estos quistes y son muy variados. Es otro tema que vamos a abordar en otro momento y en otro video. Antes de hablar de síndrome de ovario poliquístico tenemos que hablar del ciclo hormonal. El ciclo hormonal está regulado en tres niveles: el hipotálamo, la adenohipófisis y los ovarios. Cada uno de ellos tiene una función especial específica. Al nivel del hipotálamo se secreta en forma de pulsaciones la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Ella manda un estímulo a la adenohipófisis para que se liberen dos tipos de hormonas: la FSH o folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas hormonas actúan a nivel de ovario y en el ovario se va a dar la secreción de estrógeno, de progesterona y de andrógenos. Los andrógenos son producidos en las células de la teca interna también a nivel ovárico. Hablando de ovario poliquístico y síndrome de ovario poliquístico, nos vamos a situar en la gónada, que es el ovario, y vemos cómo existen diferentes tamaños de estos folículos. La razón por la cual existen diferentes tamaños del folículo es la estimulación que han tenido de la hormona folículo estimulante. A través de la hormona folículo estimulante ellos hacen un crecimiento y si nos fijamos bien acá, ese crecimiento va haciendo que el folículo se va llenando un poco más de líquido conforme pasan los días. En el ciclo menstrual, en el ciclo ovular, se llena de líquido, aumenta de tamaño, aparece el óvulo dentro del folículo y producto de ese aumento de la cantidad de líquido, a través de un pico o un repunte que hace la hormona luteinizante, se rompe el folículo y se da la ovulación. La ovulación se da el día 14 del ciclo menstrual y si nosotros recordamos fisiológicamente, cuando se da la menstruación se dan tres ciclos: el ciclo hormonal del que hablábamos anteriormente, el ciclo ovárico, que es de este que estamos hablando, y el ciclo menstrual, que es lo que se ve cada 28 días como un sangrado transvaginal. Una vez habiendo recordado un poco la fisiología, podemos hablar qué es lo que sucede en el síndrome de ovario poliquístico. Realmente el síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de manifestaciones clínicas fisiopatológicas que obedecen a una irregularidad menstrual. Desde hace mucho tiempo, desde el año 1935, ya se hablaba y se veía que había una relación estrecha entre las pacientes que no podían quedar embarazadas y que tenían ciertas características físicas, eran obesas, tenían vellos faciales y además tenían irregularidad en el ciclo. Posteriormente, con el advenimiento del ultrasonido, se pudo demostrar que todas estas pacientes tenían una característica en común y era la aparición de múltiples quistes en la periferia del ovario. Dado que no existía consenso para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, en la actualidad utilizamos los criterios de Rotterdam, de los cuales, si la paciente cumple dos de los siguientes criterios, ya se diagnostica como un síndrome de ovario poliquístico. Estos criterios son
aspecto poliquístico en una ecografía que puede ser abdominal o transvaginal, que haya oligo o anovulación, y por último, y no menos importante, el hiperandrogenismo. Cuando hablamos de hiperandrogenismo, esta es como que la característica principal. No puede existir el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico sin hiperandrogenismo. Sí puede existir el aumento de quistes en los ovarios o ovarios con aspecto poliquístico sin hiperandrogenismo, y no es síndrome de ovario poliquístico. Para hablar de hiperandrogenismo, que es la característica principal, lo podemos diagnosticar de dos maneras: clínicamente, y también lo podemos hacer por laboratorio. Por laboratorio es una muestra de sangre que me revele o que me reporte un aumento de los andrógenos, y clínicamente se manifiesta de tres maneras: que haya acantosis nigricans, que es un aumento de la coloración o de la pigmentación en las áreas de pliegue y principalmente en el cuello. También se puede manifestar con obesidad central, toda obesidad que se da de la cintura hacia arriba. Y por último, una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se puede manifestar clínicamente por hirsutismo, que es el aumento de vellos en áreas donde antes no existían, que puede ser la cara, la región central del tórax, el abdomen y principalmente en la zona interna de los muslos. Esta resistencia a la insulina, si por laboratorio la medimos, también podemos encontrar hiperglicemias, y esta es la razón por la cual siempre debemos estudiar el síndrome de ovario poliquístico, porque es transgeneracional y porque puede complicar con una diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, y por último, la infertilidad. Si hablamos de síndrome de ovario poliquístico, como decíamos anteriormente, estos pueden ser anovulatorios y ovulatorios. El 70% de los síndromes de ovario poliquístico son anovulatorios y solamente el 30% pueden estar ovulando aunque estén padeciendo la enfermedad. Y es comprendida como una enfermedad metabólica por todos los desafíos hormonales que trae consigo. Nosotros hablábamos al inicio del video que estaba relacionada a infertilidad, y esta es la tasa de infertilidad que puede causar el síndrome de ovario poliquístico. El 70% que no está ovulando no se va a embarazar. Entonces hay pacientes que pueden tener el diagnóstico y muy bien hecho de síndrome de ovario poliquístico y aún así se embarazan. ¿Cuál es el riesgo con estas pacientes? Que durante el embarazo tienen aumentado el riesgo casi en un 60% de padecer diabetes gestacional. La paciente que tiene diabetes gestacional también aumenta su riesgo de padecer un síndrome hipertensivo gestacional. La paciente que hace diabetes gestacional tiene aumentado el riesgo de poder pasar genéticamente el riesgo o aumentar ese riesgo de diabetes en sus hijos. Esta es la importancia de un diagnóstico adecuado y de un manejo adecuado en las pacientes que realmente tienen síndrome de ovario poliquístico. La polémica viene acá. La polémica es qué trato, si estoy tratando síndrome de ovario poliquístico o si estoy tratando ovario poliquístico. Porque en la actualidad hemos sobrediagnosticado síndrome de ovario poliquístico. Quiero recapitular. Para hablar de síndrome de ovario poliquístico existen los tres criterios que mencionábamos, pero es una condición sine qua non que para hablar de síndrome de ovario poliquístico tiene que haber poliquistosis ovárica demostrada por ecografía más datos de hiperandrogenismo. Si no tenemos datos de hiperandrogenismo, no podemos hablar de síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en clínica GM? Principalmente lo basamos de dos formas: clínicamente y por ecografía. Clínicamente valoramos a la paciente según una historia clínica detallada, en la cual vamos encontrando algunos elementos que nos orientan, como es el principal, el número 1, la irregularidad menstrual, y número 2, las características clínicas de la paciente que ya mencionábamos, y por último
vamos a confirmar el diagnóstico a través de una ecografía. La ecografía debe demostrar que existe ovarios aumentados de tamaño. Todo ovario con un volumen mayor de 10 cc, tenemos que pensar en ovarios poliquísticos. Todo ovario que tenga más de 12 folículos estimulados y que en promedio el diámetro medio de estos folículos sea de 9 milímetros, debemos sospechar en ovarios poliquísticos. En la conclusión, el reporte ecográfico nos dice poliquistosis ovárica o ovarios aumentados de tamaño a expensas de múltiples folículos maduros en la periferia del ovario. Con estos datos clínicos y ecográficos nosotros vamos a orientar el diagnóstico. Y si aún así todavía cabe alguna duda, entonces por laboratorio vamos a medir andrógenos, vamos a medir todo un perfil hormonal que incluye hormonas folículo estimulantes, hormonas luteinizantes y progesterona. Y luego vamos a enviar el tratamiento de acorde a el diagnóstico que hemos establecido. Y si el diagnóstico definitivo es síndrome de ovario poliquístico, entonces el tratamiento está dirigido a disminuir la cantidad de andrógenos. Realmente los andrógenos son los que causan toda la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Y para ello nos valemos de un tratamiento hormonal, y si ya demostramos que hay hiperandrogenismo, entonces desde ese momento ya hemos demostrado que hay una resistencia a la insulina. Y si existe resistencia a la insulina, la paciente muy probablemente, si yo no hago nada, si nosotros no hacemos nada por ella, va a desarrollar diabetes. Entonces también mandamos un tratamiento para regular la cantidad de glucosa que necesitamos que entre a la célula, que no esté entrando precisamente por la resistencia a la insulina. Muchísimas gracias por estar atentos a nuestros videos. Les invitamos a que se suscriban a su canal de Clínica GM, activen esa campanita, denle like y compartir. Les invitamos a estar pendiente de nuestro próximo video. La doctora Fátima Mejía abordará flujos vaginales, su diagnóstico y manejo. En Clínica GM estamos al cuidado de todos los protocolos de higiene y seguridad ante esta pandemia de COVID-19 por el bien y por el cuidado de nuestras pacientes y su familia. Se despide de ustedes el doctor Armando García, especialista en ginecología y obstetricia de su Clínica GM. Recuerde, no solamente somos sus ginecólogos, también somos sus amigos. Clínica GM, siempre contigo.